Invito a abrir sus Biblias en San Juan, capítulo 16. Continuamos con el estudio en este Evangelio. El domingo pasado predicó aquí el pastor Josué, entonces se suspendió por un domingo, pero retomamos ahora del capítulo 16, versículo 16. Hace 15 días vimos acerca de la obra del Espíritu Santo y vamos a continuar entonces en este versículo. San Juan 16, 16, leo para ustedes hasta el 24. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí llegamos entonces en la lectura sobre la que vamos a meditar hoy. La tristeza posiblemente sea una de las emociones más difíciles de manejar o sobrellevar en la experiencia humana. Puede ser descrita como el dolor del alma. ¿Ha estado triste usted alguna vez? Es difícil encontrar a alguien que en su experiencia no reconozca que ha pasado o está pasando por momentos de tristeza. Un diccionario dice así: es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse como un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. La tristeza es una reacción emocional que surge cuando perdemos algo importante. También puede ser experimentado antes de que la pérdida suceda. La intensidad de lo que sentimos va a depender también de cómo cuantificamos esa pérdida o cuánto valor tiene aquello que perdimos o vamos a perder. Los discípulos, en este contexto de lo que leemos, estaban muy tristes. En el versículo 6 del mismo capítulo dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Quiere decir que ellos estaban verdaderamente tristes. ¿Y qué era lo que iban a perder? Bueno, el Señor les había hablado de que Él iba a partir, que Él iba a morir, que iba a la cruz. Ciertamente es posible que no comprendieran todo acerca de lo que iba a pasar, quizás no entendieran la resurrección aun cuando había sido claramente anunciada,
pero ellos sí sabían que iban a ser separados del Señor. Incluso el Señor también les habló acerca de padecimientos que tendrían que enfrentar. Y ciertamente ellos estaban muy tristes, pero esto que iba a pasar era para la conveniencia de ellos. Jesús no lo está presentando como una pérdida que justifique esa tristeza, porque el Señor se iba a ir, pero el Espíritu Santo iba a descender. Y como lo dijo con anterioridad el Señor, esto os conviene, esto era mejor para ellos, que Cristo, el Cristo resucitado, estuviese en los cielos y el Espíritu Santo de Dios en la vida de los creyentes. Sin embargo, parece ser que ellos no entendían todo y estaban abrumados en su experiencia del dolor, de la muerte del Señor Jesucristo. Podemos hacernos una pregunta con relación a la tristeza. ¿Es la tristeza en sí mismo una emoción o experiencia pecaminosa? Bueno, la Biblia nos dice que el Señor estuvo triste momentos antes de ir a la cruz. Cuando llamó a los discípulos, a Pedro y a Juan y a Jacobo, él dijo que estaba angustiado hasta que llegara la muerte y tenía tristeza. Y sabemos que en la persona del Señor Jesús no ha habido pecado. Ciertamente tenemos que entender la experiencia de la tristeza del Señor como algo totalmente ajeno a algún defecto en Él o algún pecado en Él. Pero también podemos pensar que precisamente por la santidad del Señor y su antagonismo con el pecado, que en su humanidad Él experimentó esa tristeza porque en su experiencia Él iba a cargar el pecado de los hombres para poder redimir, para poder salvar. Era necesario ese sacrificio, de otro modo no había expiación por los pecados, era necesario el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, esto explica por qué el Señor, aún siendo sin pecado, experimentó en su humanidad esa agonía y esa tristeza. Pero sin duda, la tristeza del Señor fue una experiencia singular, porque no había nada malo en Él, ni por un momento ningún amor propio, ningún egoísmo, ni nada en su afecto hacia las cosas terrenales, ni aún su propia vida. La tristeza del Señor más bien está relacionada con la incompatibilidad de su naturaleza con la culpa del pecado humano, pero Él voluntariamente estuvo dispuesto a cargar ese pecado para nuestra salvación y como siervo entonces fue sufriente y cargó el pecado y sufrió el tormento que eso implica, incluso la agonía previa, lo que llamamos la pasión del Señor Jesucristo. Ahora, esto es muy importante en la humanidad de Cristo porque el Señor experimentó una de las experiencias que acabamos de escribir como más difíciles para el ser humano, que es la tristeza, pero Él fue sin pecado. La tristeza para el ser humano muchas veces puede estar relacionada con algo pecaminoso, no necesariamente, pero muchas veces puede estar relacionada con algo pecaminoso. Por eso la Escritura tenemos mandamientos a que debemos estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si analizamos la raíz o el fondo de nuestra tristeza, vamos a encontrar de que hay algo allí de nuestro pecado que quizás sí se complementa con algún sufrimiento, alguna prueba o alguna agonía, pero muchas veces nuestro corazón también tiene parte en eso. Vamos a ver, por ejemplo, este caso, cuando ese joven rico se acerca al Señor y le dice que le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna.
El Señor le guía a la ley, porque el Señor quiere que él confronte su vida y su experiencia con la ley de Dios. Y el joven entonces piensa tener allí un fuerte, algo bueno en su haber. Él cumplió en su entendimiento con la ley. Le dice: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, no era adúltero, no había matado, no había hurtado, no había dicho falso testimonio, no había defraudado, había honrado a padre y a madre. La segunda tabla de la ley podía decir que él la cumplía. Pero Jesús, dice el texto, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Y cuál fue la reacción de este joven? Dice: pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, dijimos con anterioridad que la tristeza va a estar relacionada con el valor que le damos a aquello que perdemos. Para este joven, el despojarse de sus posesiones para seguir a Cristo realmente era una pérdida demasiado grande. Afligió su alma. Pensamos entonces que él se alejó de Cristo porque eligió las cosas de este mundo, pero lo que no estaba dándose cuenta es que estaba despreciando a Cristo. ¿Cuánto valía Cristo para él? Qué triste pensar de que muchas personas, aun cuando son expuestas a la verdad del Evangelio y de algún modo consideran que lo que Cristo hizo es algo maravilloso, dar su vida para rescatar a los pecadores, aún así hay algo que tiene más valor en este mundo. Y cuando se confrontan al mensaje del Evangelio, que inevitablemente les dice que para seguir a Cristo hay que morir a uno mismo, hay que renunciar a las cosas de este mundo, hay que seguir al Señor. Todo lo que es pecaminoso, todo aquello que no va conforme a la voluntad de Dios, incluso si hay alguna idolatría en el corazón, sean cosas materiales, sean relaciones interpersonales, sean acciones, actividades, hábitos, pensamientos. El Señor dice que si le seguimos a Él, no podemos tener dos señores, ¿verdad? No puede estar nuestro corazón en el mundo, en las cosas terrenales y seguir al Señor. Algunos van a valorar más eso otro y no quieren esa tristeza de perderlo y prefieren entonces rechazar al Señor. Ese pasaje o esa historia no nos enseña de que el rico fue rechazado por ser rico. Tampoco nos enseña que la salvación se gane cumpliendo los mandamientos, pues nadie puede cumplirlos, solo el Señor los cumplió. Ese pasaje enseña de que hay personas que piensan que pueden cumplir los mandamientos, pero cuando se exponen al Evangelio verdadero, Dios les muestra qué es lo que le falta. Y aun cuando tienen luz de el Señor, porque les da claridad y les dice, ya sé lo que me falta, pero ahí hay tristeza. ¿Por qué? Porque no hay disposición a renunciar. O sea, que alguien puede conocer lo que Dios quiere de su vida, pero está lleno de tristeza porque no está dispuesto a renunciar. Entonces la Biblia nos habla de tristezas que tienen que ver con nuestro pecado. También nos habla de tristezas que son el resultado o la consecuencia de nuestro pecado. Ustedes saben que el pueblo de Israel pecó muchísimo, podemos decir hasta el hartazgo, porque Dios tuvo paciencia de ellos una y otra vez, pero aún siguieron en su camino de rebeldía. Lo leíamos en el Salmo, aquí en la reunión de oración, Salmo 106. Puede leerlo usted y meditar en eso. Pero Dios había determinado entonces castigo, el cautiverio, tanto para Israel como para Judá. Y el profeta Jeremías, profeta conocido por sus sufrimientos,
Dice así en Lamentaciones 2:5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. O sea que la tristeza puede llegar como una experiencia vivida por la consecuencia del pecado y de la desobediencia a Dios. Muchas veces Dios trae aflicción, trae castigos para provocar esa reflexión y llevar al arrepentimiento. Dios quiso la restauración de su pueblo y en su misericordia hubo un remanente fiel. Y aquellos que se fueron con tristeza en un momento volvieron y tuvieron nuevamente gozo. Parte de lo que vamos a meditar en este pasaje tiene que ver con este contraste entre tristeza y gozo. Los discípulos estaban tristes, pero el Señor les dice que esa tristeza se va a convertir en gozo. La Biblia nos dice que en el verdadero arrepentimiento también hay tristeza. Quiere decir que uno puede estar en una profunda emoción de tristeza, pero que es el resultado de una obra de Dios que nos hace ver el pecado con la gravedad que tiene. Y el verdadero arrepentimiento, dice la Escritura, es para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando el Evangelio es predicado, cuando alguna persona viene al conocimiento de la salvación en Cristo, es posible que antes de tener ese gozo de que Cristo le ha salvado, experimente una profunda convicción de tristeza. Porque esa tristeza está asociada a darse cuenta de que quebrantó los mandamientos del Señor y necesita el perdón. El falso arrepentimiento también puede llevar a la tristeza, pero dice la Escritura que es una tristeza del mundo que produce muerte. ¿Usted no se ha encontrado en algún momento con alguna persona que está con mucho dolor por ver las malas decisiones que ha tomado en su vida? Pero aún así, cuando está con ese arrepentimiento, podemos decir entre comillas, con esa tristeza, aún así no quiere cambiar. El alcohólico que ya experimenta una cirrosis, pero aún cuando le han explicado por todos los medios y todas las descripciones técnicas de lo malo que es para su salud, esa persona en lo profundo de su corazón no siente pena por haber ofendido a Dios con su pecado. Quizás siente dolor por las consecuencias, pero no está dolido por haber quebrantado el mandamiento del Señor. Aquel que cae en inmoralidad y en adulterio y luego está dolido y triste porque perdió su matrimonio, perdió su familia, pero no tiene verdadero arrepentimiento porque no tiene dolor frente a Dios por haber pecado y quebrantado el mandamiento que dice no adulterarás. De modo que en este mundo muchas personas van a experimentar la tristeza, pero no porque esa tristeza les lleve a aferrarse a Dios y a creer en Él, sino más bien por el dolor o las consecuencias, o porque no pueden dejar o no quieren dejar a aquellos que saben que está mal. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos da esperanza. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo cargó en la cruz del Calvario el pecado de su pueblo y resucitó victorioso. Él es el que puede cambiar la tristeza de las personas en gozo. Y aquellos que hemos llegado a la salvación, podemos dar fe de eso. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, lo dice de una manera poética el Salmo. El Señor ha cambiado completamente nuestro ser y nuestro entendimiento desde que vinimos a Cristo. Por eso es tan importante que haya un antes y un después en la vida de una persona con relación al Evangelio.
un antes y un después del arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Estoy diciendo con esto de que los creyentes no podemos experimentar tristeza? Claro que sí. Puede haber momentos de tristeza. Los discípulos aquí, en este pasaje, estaban siguiendo al Señor. Ya Judas ya se había ido para llevarle la información a los religiosos para poder entregar al Señor. Pero estos eran discípulos que le seguían. El Señor ya les había hablado de las palabras de vida eterna, de esperanza. Y estaban tristes. Quiere decir que la tristeza puede ser también una experiencia en el creyente. Ciertamente algunas veces está mezclada con nuestra debilidad o nuestro pecado. ¿Por qué estaban tristes ellos? Bueno, porque el Señor iba a morir. Sí, pero también había quizás algunas cosas allí en su corazón. Tenían quizás una expectativa distinta de la voluntad de Dios. Pensaba que el Señor iba a estar siempre con ellos. Ellos siempre le iban a poder preguntar, iban a poder disfrutar de esa confianza, de esa cercanía. Quizás un poco de inmadurez en ellos, de no saber cómo vivir y cómo actuar. Pero el Señor es compasivo, es misericordioso. Él, que es el sumo sacerdote, que puede compadecerse de nosotros porque experimentó todas las cosas, menos el pecado, el Señor les habla a ellos con palabras de esperanza. Y cuando hay una persona que está triste, lo que necesita tener es esperanza. Y eso es lo que el Señor hace por ellos. Les da esperanza. Podemos decir que si alguien está en el pozo de la tristeza, perder la esperanza, ¿verdad? Ya sería lo último. Ese es el fondo del pozo. Pero Jesús les quiere dar esperanza. Y todo esto gira en torno de la interpretación de este primer versículo que leímos. Todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. El Señor habla muchas veces de esa manera, ¿verdad? Que ellos no entienden. Aquí el texto mismo utiliza esa palabra, alegorías, la idea de figuras del lenguaje. Ellos mismos se preguntaban, ¿qué es esto que dice? No entendemos de qué habla. Bueno, el Señor iba a estar con ellos un tiempo más, horas, podemos decir, hasta que sea tomado y quitado de ellos y llevado a ese juicio fraudulento y luego entregado para ser crucificado. Un poco estaría con ellos, ya luego no le verían. Solo algunos estuvieron allí cerca del Señor en la cruz, fueron testigos de él crucificado. Luego estaría en la tumba, en esas horas de oscuridad sobre este mundo. Pero luego un poco y le verían porque Jesucristo resucitaría, se levantaría de entre los muertos. Y entonces iba a haber gran gozo en ellos, porque iban a ver que Jesucristo murió, pero resucitó. Esto es algo maravilloso en la experiencia de ellos. Esa tristeza que estaban experimentando ahora por su partida, luego sería transformado en el gozo de ver al Señor vivo, en carne y hueso. Exactamente el día domingo en el que el Señor resucitó, apareció en medio de ellos, dice, estando allí con las puertas cerradas, y lo vieron sus heridas en las manos, en sus pies. Estaban experimentando esta tristeza y esta agonía, y nos dice versículos 17 y 18 que tenían dudas, pero como que no se animaban a preguntarle al Señor. Claro, ustedes recuerdan lo que el Señor ya les venía hablando. Antes ellos habían hecho algunas preguntas y el Señor les respondió. Pero si vemos para atrás los versículos, hace ya bastante tiempo que no hay ninguna pregunta. La última la encontramos en el capítulo 14, versículo 22.
cuando le preguntaron acerca de cómo se manifestaría a ellos y no al mundo. Y esto tenía que ver con el Espíritu Santo. El Señor se iba a manifestar de una manera particular a ellos, a los creyentes, y no al mundo. Y esto tenía que ver con la presencia del Espíritu Santo y la vida de Cristo en el creyente por el Espíritu Santo. Entonces, ciertamente, este versículo nos dice más de lo que podemos interpretar en una lectura superficial. Podemos entender si no le ven porque Cristo va a morir y luego le ven porque va a resucitar. Podemos también pensar y decir, ¿puede referirse esto a la segunda venida? No le ven porque se va a morir, va a ir al Padre y luego le van a ver. Bueno, sería interpretar ese un poco, ¿verdad? Como algo más largo, más extenso. Pero también otra manera de que podemos entender esto es que los discípulos iban a ver a Cristo, no con estos ojos físicos, como a uno más caminando entre ellos, aunque le vieron resucitado y fueron testigos de eso, sino que le iban a seguir viendo por la obra del Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo de Dios iba a estar en ellos y el Señor iba a obrar en ellos. Vean capítulo 14, versículo 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor promete venir a ellos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿De qué día está hablando? Cuando el Espíritu Santo de Dios descendió y habitó sobre los creyentes. Jesucristo también estaba en ellos, viviendo en ellos, y ellos le podían ver por los ojos de la fe. Claro, el Señor lo explica en el versículo 19, Él identifica que le quieren preguntar. Dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Vea, el Señor sabe todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones. Algunas veces tenemos dudas acerca de lo que el Señor dice y de su palabra, y es más fácil hablarlos con otros que preguntarle directamente al Señor. Debemos ir al Señor y decir, Señor, ¿qué quiere decir esta tu palabra? ¿Qué quieres decir cuando has dicho esto? El Señor quiere oír nuestras preguntas y Él quiere responderlas. Él se adelanta aquí a ellos y les expresa las preguntas que están en el corazón. El Señor puede adelantarse a las preguntas que están en tu corazón, pero quizás no se las has hecho y puede darte la respuesta por su palabra. Y por medio de eso Él le está demostrando que tiene el conocimiento de todos los pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero también le está manifestando el deseo de interacción y la disposición para dar luz y claridad a tus pensamientos. Por eso, una de las aplicaciones apropiadas en medio de la tristeza es que oremos. Lo dice en Santiago, ¿está alguno afligido? Haga oración. O sea, tenemos que buscar al Señor en medio de la tristeza y hacer nuestras preguntas, porque si hay tristeza puede haber preguntas, puede haber incertidumbres, puede haber temores. El Señor les dice a estos discípulos, versículo 20, de cierto os digo. Y ahí viene la frase, sabemos que después de esa introducción viene algo bien jugoso y condensado, ¿verdad? Vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Cuando el Señor fue a la cruz, muchos se burlaron,
disfrutaron de esa maldad, de esa atrocidad. La atrocidad más grande que pudo haberse cometido es entregar y crucificar al Santo de Dios. Muchos pensaron que era una victoria. Los religiosos esos pensaron que habían triunfado sobre que de algún modo les hacía la vida imposible porque constantemente marcaba el pecado de ellos. El mundo se alegró. Satanás pudo haber pensado que tuvo su victoria porque el Hijo de Dios fue a la muerte. Pero sin embargo, después de ese momento de oscuridad, iba a salir a la luz el gozo para los creyentes. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el Señor lo explica con una ilustración, un ejemplo. El Señor era el mejor maestro, ¿verdad? Y usa el mejor ejemplo para esto. Y las mujeres aquí que han dado a luz lo pueden comprender. Dice, cuando una mujer da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. Yo he estado presente en todos los partos de mi amada esposa y puedo dar testimonio del sufrimiento que eso es. No, dice que los hombres no podemos comprender, ¿verdad?, la agonía que es para una mujer un parto. Pero cuando yo miré el rostro, la expresión de mi esposa cuando ella tenía al bebé o a los bebés, ¿verdad?, en sus brazos. Entonces pude también dar testimonio de ese gozo y esa alegría. Esto lo describe muy bien. La angustia que tuvieron estos discípulos de que el Señor se iba a ir, no iba a estar con ellos. La tristeza de pensar que llegó la muerte. Vean, no hay nada más que genere más temor en la experiencia ser humana que ver la muerte cerca. Aquellos que han tenido algún familiar que está en ese letargo hacia la muerte. Qué difícil que es, qué sombra, qué oscuridad se siente. Mucho más aún la angustia si es que es alguien que no tiene al Salvador. Por eso clamamos a Dios de que Dios salve a nuestros seres queridos. No hay que esperar a que esté con una enfermedad terminal para anunciar el Evangelio. Anunciémoslo tantas veces como podamos para que vengan a la salvación. Pero la muerte genera, o los pensamientos de la muerte generan esa tristeza, esa angustia. Algunas personas se afligen pensando en su muerte. ¿Cuándo le va a tocar? Algunos hasta sufren esa tristeza tan solo hipotéticamente, de si van a tener una enfermedad, si les va a pasar un accidente. Los discípulos estaban experimentando en su propia piel esto. El Señor iba a la muerte, ya lo había anunciado, iba a sufrir. Pero el Señor aquí les da esperanza. Esa tristeza se va a convertir en gozo. Versículo 23, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Vean, hermanos y amigos, el gozo que da el Señor es real, es algo espiritual. Vean que hay una tristeza que podemos experimentar que puede en algún punto convivir con el gozo. El apóstol Pablo dice que sufría algunas tristezas, pero eso no necesariamente significa de que no había gozo en su corazón. Hay tristezas que no pueden convivir con el gozo porque tienen alguna base en el pecado. Entonces esas tristezas tienen que ser removidas. Pero hay tristezas que son transformadas en gozo cuando el Señor obra de una manera especial en medio de su pueblo o en medio de nuestra vida, de nuestra experiencia. En el caso de ellos, esta tristeza fue transformada en gozo
porque vieron que el Señor resucitó, que se levantó de los muertos. Y entonces comprendieron todas las palabras que el Señor había dicho que eran reales. Y pudieron confiar también en la provisión del Señor para sus almas por medio del Espíritu de Dios. Experimentarían el lloro, el lamento, pero luego tendrían gozo. Es una profecía, Él está hablando directamente lo que van a vivir. Van a llorar, van a sufrir. Vean, no es un consuelo vano el que da el Señor. No es como cuando algunas personas le dicen a alguien que está en un padecimiento, quédese tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Ya va a pasar. Y es una manera rápida a veces de querer calmar a la persona, pero sin un fundamento real. El Señor no le está ocultando el dolor. Le dice, ustedes van a pasar por dolor. Va a haber llanto, pero al final va a haber gozo. ¿No es eso también de gran ánimo para el creyente en la experiencia de la vida cristiana? Que vamos a enfrentar dolores en la vida. Va a haber llantos, va a haber tristezas, pero al final el Señor nos da gozo. ¿Qué puede ser en este mundo tan terrible que podamos vivir que el Señor no pueda transformarlo aún en una experiencia de gozo? Y quizás no sea en esta vida, pero aún en la eternidad. Ponemos ejemplos de esta vida, podemos pensar en Job, todas las pruebas que él pasó. Aún el Señor en esta experiencia terrenal cambió todas esas tristezas y les devolvió el gozo. El Señor puede cambiar las experiencias más tristes y dolorosas en esta vida si Él quisiera concederlo. Pero ¿qué hay de aquellos que tienen que enfrentar el dolor y quizás no puedan experimentar una solución a sus problemas terrenales? Una enfermedad que al final no se va a curar, una pérdida que no puede en este mundo recuperar. Pero a los creyentes el Señor les habla de gozo, ese gozo que tendremos en la presencia de Él. Hay esperanza cuando estemos el Señor. Él enjugará toda lágrima. Aún cuando tengamos que pasar por dolores, el cristiano siempre puede mirar hacia el futuro y ver que su fin hay gozo, porque va a estar en la presencia del Señor. El Señor le dijo al profeta que tenía pensamiento de bien y de paz. El Señor tiene esos pensamientos para su pueblo. El Señor quiere que nosotros estemos gozosos. Dice el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. Descendió el Espíritu de Dios y lo que hicieron inmediatamente los discípulos llenos del Espíritu de Dios fue proclamar las virtudes de Cristo y alabar y exaltar y testificar. ¿No es maravilloso la obra del Espíritu de Dios en el creyente cuando le llena de ese gozo que aún las pruebas más difíciles pueden ser sobrellevadas de una manera distinta? Porque está el gozo del Señor en nuestro corazón. Porque quizás hay carencias, pero podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás hay enfermedad, pero podemos también ver que aunque este cuerpo terrenal, este tabernáculo se deshiciere, nos espera uno nuevo en los cielos. Quizás hay angustias por la separación, pero tenemos esa confianza de que un día vamos a estar con Cristo y nos encontraremos con todos aquellos que creyeron en Él. El gozo del Señor es algo maravilloso. Tenemos, hermanos, que ser conscientes de que esta experiencia es mucho mejor que todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Debemos desear experimentar ese gozo. Y para esto es sumamente necesario el ministerio y la obra de Cristo, tanto en la expiación, su muerte en la cruz, como también su obra como sumo sacerdote presentándose ante Dios intercediendo por nosotros. Por eso era necesario que el Espíritu de Dios viniera
y estuviera en los creyentes, porque iba a comenzar una nueva etapa en la experiencia de los discípulos. Cristo, el intercesor ante el Padre, y los creyentes con el Espíritu Santo de Dios pidiendo directamente al Padre en los méritos y en la obra de Jesucristo. Esta frase, tristemente, muchas veces es malentendida cuando se habla de pedir al Padre en el nombre de Cristo. Muchas personas casi que la expresan como un amuleto. Cualquier cosa, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, y hasta a veces, de tanto repetir, se puede caer en la falla de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? ¿Qué significa pedirle algo a Dios en el nombre de Cristo? Es basado en la obra de Cristo, en los méritos de Cristo, con la autoridad de Cristo, pero conforme a la voluntad de Cristo. El Señor no le está diciendo aquí un cheque en blanco para cualquiera de los caprichos. El Señor está hablando de cosas espirituales. Y si hay alguien que está muerto en sus delitos y pecados y escucha lo que el Señor está diciendo aquí, puede tomarlo esto como una promesa y ciertamente pedirle a Dios la salvación. Porque si lo hace confiando en Cristo Jesús, que murió en la cruz y que cargó el pecado, la promesa del Señor es que va a recibirla. Si Dios le ha guiado a un arrepentimiento real, a una tristeza, no según el mundo, no por las consecuencias del pecado, sino a una tristeza por haber ofendido a Dios, Dios no lo va a dejar en la tristeza. Dios le guía a Cristo el Salvador. Y usted puede pedir porque Él pagó el precio de su redención. Porque Él ascendió hasta los cielos y está en la presencia del Padre. Dios sigue llamando pecadores a que vengan a estar en paz con Él. Dios quiere que sus ovejas escuchen su voz. De hecho, dice que la palabra, las ovejas escuchan su voz, le oyen, le siguen. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere nuestro gozo. ¿Está usted experimentando tristeza? Ciertamente es buena y válida esta reflexión. ¿Por qué experimento tristeza? ¿Tiene que ver con mi pecado en alguna medida? ¿O tiene que ver con sufrimientos que me tocan enfrentar en este mundo, en el cual ciertamente tengo que padecer? Quizás porque Dios así lo ha determinado, ha traído una prueba, ha traído dolor. Dios le da esperanza por su palabra. Nos muestra que Jesús también sufrió. Nos muestra que Jesús nos entiende. Nos muestra que Jesús quiere que pidamos y que Él ha hecho una obra para que podamos relacionarnos con Dios, pedir directamente al Padre en su nombre, conforme a su voluntad. Cristo es el mediador, nuestro sumo sacerdote, y su Espíritu Santo está en nosotros. Y por la fe vemos a Cristo en nosotros y vemos a Cristo obrando en su pueblo. Señor nos cambia la tristeza en gozo. Qué triste pensar que algunos, en lugar de gozo, van a cambiar a tristeza. Puede haber personas en este mundo que tengan muchas cosas terrenales. Cuando Santiago le habla acerca de aquellos que están obstinados en sus pecados, les dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad
llorad. ¿Por qué les dice esto? Pareciera ser que lo está guiando a la tristeza, porque está queriendo llevarlos al arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, vean lo que dice la palabra: vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. La paga del pecado es exactamente lo opuesto a lo que Cristo quiere dar. Cristo quiere transformar la tristeza del pecador en gozo, pero si usted no va a Cristo y le rechaza, los gozos o las alegrías que usted tiene se transformarán en tristeza. Por eso dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Los creyentes podemos decir con alegría en nuestro corazón que el Espíritu Santo de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Puede dar usted testimonio de ser un hijo de Dios? Entonces experimentará esto mismo que Jesús hizo con sus discípulos: darles palabras de esperanza para cambiar esa situación de tristeza en una experiencia de gozo. Porque así como el Señor obró con sus discípulos, obra con nosotros, que somos y nos reconocemos discípulos del Señor. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Está usted experimentando gozo en su corazón? No es algo artificial, no es algo que podemos fabricar, ¿verdad? Y ponernos una máscara como en el teatro, ¿verdad? Que se ponían la mascarilla esa con la sonrisa. No es algo externo, es algo que Dios obra en nuestro corazón por su Santo Espíritu. Cuando oímos la palabra de Dios y entendemos que Cristo quiere nuestro bien, y su misma palabra nos guía a reconocer nuestros pecados, sí, pero a confiar en Él y en su obra y en su bondad. Oremos. Te damos gracias, buen Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu gran amor, porque quieres para tu pueblo lo mejor, porque ves nuestras necesidades y te compadeces de nosotros. Quizás hay personas aquí a los cuales, oh Señor, tú has querido hablarles a su corazón, sacarlos de la tristeza para llevarle a tu gozo. Suplicamos, Señor, que podamos tomar tu palabra para nuestra propia vida, con fe y con confianza. Y experimentemos también esa obra de tu Santo Espíritu en cada corazón. Si hay personas que aún no tienen la salvación, Señor, convence sus corazones y guíales a Cristo para que hallen el perdón, para que clamen a ti y puedan experimentar ese gozo de la salvación. Tu palabra nos dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero también anima a tu pueblo para confiar en tu palabra y seguir tus mandamientos. En Cristo Jesús. Amén.